Gloria y honra sea a nuestro Señor Jesucristo. Qué importante los anuncios que estaba haciendo nuestro hermano Raúl. Es muy importante la ofrenda, el dar. David decía, no daré nada a mi Señor que no me cueste. Y eso es muy importante, todo cuesta. Por eso en esta tarde estamos aquí reunidos, en esta mañana estamos aquí reunidos por una sola cosa, por gracia. Decile a tu hermano, por gracia estás aquí. Y el tema de esta tarde, amado hermano, el tema de esta mañana es, no abusemos de la gracia. En estos días yo he estado meditando sobre este mensaje, sobre esta palabra, y hace más de 20 días el Señor me dio el versículo, me dio el pasaje y empecé a meditarlo en mi mente, en mi corazón. Y como siempre pasa, yo creo que los predicadores que predicamos la palabra, sabe que primeramente el Señor nos habla a nosotros mismos. Y cuando uno se analiza, empieza a expresar a ver si realmente vivimos o no vivimos lo que la palabra dice. Por eso en esta tarde yo le invito a que usted preste atención, pueda disponer su corazón para que la palabra haga el efecto en nuestras vidas. Decía la canción que por gracia nos salvó. La gracia es el favor no merecido, pero muchas veces nosotros la despreciamos sin darnos cuenta. Hermano, yo le invito a ponerse de pie en esta mañana y busquemos en la palabra del Señor, en el libro de los Efesios, capítulo 2, verso 1 y 2. Amén. Efesios, capítulo 2, verso 1 y 2. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. El contexto dice, salvo por gracia. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tome asiento, hermano. Padre, he presentado tu palabra. Yo sé que nunca vuelve vacía. Tu palabra toca los corazones, toca las mentes. Espíritu Santo, en esta hora me entrego en tus manos. Así como me has hablado a mí, permite que tanto el pueblo y yo podamos entender tu palabra. Señor, necesitamos de usted. Necesitamos que tú nos hables, Espíritu Santo. Por favor, en esta mañana disponemos nuestros corazones a tu voluntad. En esta hora me levanto contra toda potestad que esté operando en los aires. En el nombre poderoso de Jesús, le echo fuera. Retrocede, Satanás. Suelta las mentes. En el nombre poderoso de Jesús. Quita toda distracción, papá. Espíritu Santo, pasea tú por estos bancos, por este lugar. Usa mi vida conforme a tu voluntad. Porque sin ti yo no soy nada. Yo soy algo por ti. Por tu misericordia, por tu piedad y por tu gracia que un día me salvó. En esta mañana me presento en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanos, vemos en estos versículos vemos cómo Pablo le recuerda a la iglesia de los Efesios de dónde el Señor Jesucristo los sacó. Pablo escribe a los Efesios y le dice, ustedes tienen que recordar de a dónde Jesucristo los sacó. ¿Cuántos de nosotros recuerdan de a dónde Cristo nos sacó? Porque cuando tú y yo recordamos de a dónde Cristo nos sacó, valoramos la gracia. El problema es cuando no recordamos de a dónde Cristo nos sacó, entonces ahí no aceptamos la gracia, le damos la espalda.
Cuando tú y yo recordamos de a dónde Cristo nos libertó, nos rescató del pecado y de toda la inmundicia del mundo, quiere decir que valoramos esa gracia que Dios un día ha derramado por nosotros. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de los Efesios, y Él nos dio vida. Cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Ahora, para poder entender un poco y poder entrar en la historia, Efeso, ¿qué es lo que era esa ciudad? ¿Qué es lo que pasaba en la iglesia? ¿Cuál era el contexto para que usted pueda entender? Efesio era capital de la provincia capital de Iconia, provincia romana. Era muy conocida por sus fiestas y cultos a la diosa Diana. Una ciudad llena de ritos impuros, idolatría, magia, adivinación. La gran diosa Diana de los Efesios, diosa de la fertilidad. Esta ciudad tenía su templo de la diosa Diana, considerado en su momento una de las 7 maravillas del mundo. Imagínese el estado de la ciudad, imagínese el estado de la gente, el estado de todo lo que sucedía en aquella ciudad. Era una ciudad entregada a los placeres de la carne. Pero dice la palabra del Señor que un día el evangelio llegó a esa ciudad, se predicó la palabra y se levantó una iglesia. Pero ahora la iglesia estaba pasando dificultades. El apóstol Pablo necesitaba corregir lo que sucedía en la iglesia. Fue guiado por el Espíritu para enviar esta carta, para tratar de poner en orden todas las cosas. Porque ¿qué pasaba? Como la ciudad estaba entregada al mundo, a los placeres, muchos de los hermanos lamentablemente erraban. Entonces Pablo trata de corregir con esta carta y le hace entender a la iglesia de los Efesios de a dónde Cristo nos sacó, de a dónde Cristo nos rescató. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros antes estábamos en esta situación? Esta ciudad estaba entregada a Satanás. Adoraba al enemigo. Adoraba a esta gran diosa. Y hacía un montón de ritos. Y yo recordaba mi situación con este pasaje bíblico. Cuando yo iba a Catamarca sin ofender a nadie, festejando el Día de la Virgen, veía la ciudad entregada a la idolatría. Los cerros entregados a la idolatría. Yo mismo con mi propia familia caminábamos cuadras de rodillas. Pero íbamos en pos de todo esto, sin conocer lo que es el Evangelio. Pero un día Cristo llegó a mi vida. Un día me arrepentí y creo por su gracia que me convertí. Y doy testimonio de esto y anoche lo dije a los hermanos. Crucé el túnel subfluvial y dije, basta, hasta acá llegaste. Y nunca más el vicio, nunca más el cigarrillo, nunca más la coca. Y no fui más preso de todos los placeres de la carne. Porque ahí empecé a darle sentido a la vida. Y este es un grave problema que muchos de nosotros no valoramos. Porque cuando tú y yo valoramos la gracia, quiere decir que entendemos el plan de Dios que hizo en la cruz. El problema es que no todos valoramos la gracia. Y no todos recordamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Amado hermano, quiera que el Señor nos ayude en esta mañana para poder entender su palabra. Por esa razón la palabra de hoy nos recuerda de dónde el Señor Jesucristo nos rescató, para que de esta manera entendamos que no debemos abusar de la gracia. Muchas veces el creyente abusa de la gracia. ¿Y por qué digo creyente? Porque la Biblia dice en un pasaje que los demonios creen y tiemblan.
Hermano es aquel que es hijo, que obedece a la palabra. Pero el creyente está allí, inconstante. La palabra dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es arrastrado como las olas del viento de acá para allá. No tiene firmeza. Y muchas veces nosotros como iglesia estamos en esta situación. El gran problema de la iglesia de Efeso era que perdieron la unidad en Cristo. Ese es un problema, hermano. Cuando tú y yo perdemos la unidad, tenemos que estar en Cristo, unidos en un mismo espíritu. Pero hoy se cumple la palabra que dice, cada uno busca lo suyo propio, no lo de Cristo Jesús. La Biblia dice que el Espíritu Santo se derramó sobre aquellas personas en el Pentecostés porque estaban unánimes. Estamos orando, clamando al Señor para poder vivir tiempos sobrenaturales. Pero la pregunta que yo me hacía, ¿estoy en unidad con mi hermano? ¿O busco lo mío propio y no lo de Cristo Jesús? Y este es el grave problema que la iglesia de los Efesios estaba pasando. Lamentablemente en los tiempos que estamos viviendo, la iglesia en nivel general están perdiendo la unidad en Cristo. Y hablo en general, no solo de nosotros. Estamos perdiendo la unidad en Cristo, hermano. Y eso es un grave error. Cuando esto sucede, se pierde la unción. Cuando salimos de Cristo y queremos hacer nuestra voluntad, la unción se pierde. El poder ya no se manifiesta. Porque el poder se manifiesta en la unidad, en la humillación, en el ruego y en la súplica. Y lo dice la palabra, hermano, no lo dice Gustavo. Amado hermano, si yo leo la palabra y yo le invito para que podamos ver cómo Pablo empieza el capítulo 1 de los Efesios y le recuerda todo lo que hizo Cristo por ellos. Hoy nosotros en esta mañana vamos a recordar con este pasaje todo lo que Él nos dio en Cristo Jesús. Preste atención a la palabra conmigo como yo medité en estos días, que todo lo tengo en. 16 veces está la palabra en este capítulo. En, por Él, de Él, para Él. Lea conmigo, Efesios capítulo 1, verso 3, amén, en adelante. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Es gracia eso o no? Si estábamos muertos en delitos y en pecados. Y Él nos bendijo, dice la palabra del Señor. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahí nos está hablando el Señor y nos dice, por sangre fuiste salvado, por gracia, por misericordia. Pablo le habla a la iglesia de los Efesios y le dice, recordad todas las bendiciones que Dios te dio, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La palabra beneplácito significa autorización. Él nos dio la autorización de acuerdo a la voluntad de Él para entender la palabra de Dios.
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto es lo más precioso de todo, que ahora Dios ya está aquí. Ahora ya está en mi corazón. Ahora ya Él habita en este cuerpo, en este envase. Por eso Pablo le hace entender a la iglesia de los Efesios que debían cuidarse, que debían seguir adelante y no debían abusar de la gracia. Amado hermano, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice el verso 15, por esta causa también yo he oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y sobre autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, al cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo. Amado hermano, vemos en este pasaje como la palabra nos refleja en Él, para Él. Es la gracia de Dios manifestándose en nuestros corazones. Y dice el verso 18, alumbrando los ojos de nuestros entendimientos. Si no éramos merecidos de esto. Pablo le hace entender a la iglesia de los Efesios, ustedes no eran merecidos de esto. Ustedes eran ciegos como yo lo era. Pero hoy Cristo nos alumbró el entendimiento y podemos ver la realidad que está enfrente de nosotros. Amado hermano, tenemos que entender y comprender la palabra del Señor. Por esta razón, en el primer capítulo de los Efesios, la palabra habla a la iglesia de Efesios y les da por entender que si no están en Cristo, están muertos. Y usted me dirá, ¿cómo? Sí, hermano, en Cristo tengo vida eterna. En Cristo Jesús tengo paz. En Él tengo redención por su sangre, porque soy de Él y para Él. Y cuando salgo de Cristo ya no pertenezco a Cristo, ya no pertenezco a Él, pertenezco al mundo. Por eso una iglesia sin Cristo, cuando no está en Cristo Jesús, en la unidad de Él, lamentablemente con todo dolor en el alma se lo digo, está muerta. Y nosotros tenemos vida eterna porque Él es la vida. La gloria es para Él. Y hay muchos de nosotros muchas veces que quieren salir de Cristo y dicen, no, yo puedo. ¿Qué tiene que ver, no? El pastor, el anciano, la pastora, el diácono, el líder no tiene la razón. Yo tengo la razón. No, hermano, nadie tiene la razón.
La única razón es Cristo Jesús. La palabra. Ella es la que nos apoya y ella es la que nos alienta para seguir adelante. La Biblia dice que nuestros caminos no son los caminos del Señor. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Nosotros pensamos distinto a lo que el Señor piensa. Cuando David fue ungido como rey, me viene a la memoria en este momento, dice que Saúl no sabía nada. Pero dice Samuel empezó a elegir. Usted sabe la historia. Dice, este es. Pero Dios le dice a Samuel, no, tú mira la apariencia. Yo miro el corazón. Yo miro lo más profundo. Yo sé si este se está apartando de la gracia o no. Yo sé si este se me está dando la espalda o no. Yo sé si este me ama de corazón o no. Yo sé si este está preparado para obedecer por mi palabra o no. Pero tú miras la apariencia. Y muchas veces nosotros estamos en esa condición, amado hermano. Y cuando digo iglesia, cuando la palabra dice iglesia, no quiere decir lo que está aquí a su alrededor. La iglesia es usted y yo. Por eso si yo no tengo a Cristo, estoy muerto. Porque la palabra dice en el versículo 1, ahora entiendo lo que dice el verso 1 del capítulo 2. Y Él os dio vida cuando estabas muerto en vuestro delito y pecados. Me dio todas las bendiciones espirituales. Nos vamos a sentar con Él en su gloria. Pero me recuerda de a dónde Él me sacó. Que si me aparto de Él, estoy muerto. Entonces cada uno de nosotros tenemos que meditar para tratar de tener esa vida en Cristo Jesús. La unidad hace la fuerza, hermano. La unidad hace la fuerza. Tenemos que unirnos, hermano. Y usted dice, no puedo. ¿Cómo que no vas a poder? ¿Cómo que no podemos? Todo lo podemos, hermano. Él es el que nos fortalece. Y usted dice, no puedo apartarme, no puedo dejar los vicios. No, no querés. No quiero. Esa es la palabra correcta. Yo te voy a dar una estrategia. Me doy mismo a mí una estrategia. ¿Cómo hago para salir? Para no abusar de la gracia. Para no caer en esa idolatría, en todo lo que el mundo está a nuestro alrededor. ¿Querés vivir lo sobrenatural? ¿Querés escuchar la voz de Dios? Metete en ruego, en súplica. Encerrate en tu habitación. Búscalo hasta que no sientas allí la presencia de Dios. Decile al Señor, estoy mal, estoy en pecado, estoy muerto, soy débil, sin ti no tengo nada. Encerrate, búscalo al Señor en ruego, en súplica, en oración. Y vas a ver cómo la presencia del Señor se derrama. Porque Dios busca a aquellas personas que lo adoren en espíritu y en verdad, no en mentira. Y este es el grave problema que estaba pasando en la iglesia de los Efesios. Había mentira, había odio, había rencor, había desunidad. Cada uno buscaba lo suyo propio, uno para allá y el otro para allá. Y muchas veces nosotros estamos de la misma manera. Amado hermano, vamos a leer Juan capítulo 15, verso 1. Hay personas, hay creyentes muchas veces que se quieren salir de Cristo. Y dicen, no, yo no sigo más. Yo puedo por mi propia cuenta. La palabra está equivocada, yo tengo la razón. Juan capítulo 15, verso 1. Perdón, hermano. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mire, cuando nosotros damos fruto dice que Él nos limpia más para que llevemos más. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso la palabra es la que nos alienta. La palabra es la que nos guía. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanece en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, recuerda lo que leímos en Efesios, en Cristo, en Él, para Él y por Él. En mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y muchas veces queremos salirnos. La iglesia de los Efesios estaba saliendo de Cristo. Estaba tratando, ¿por qué? Porque su corazón estaba agarrado a ese gran imperio, a ese gran templo, a esa idolatría. ¿Usted entiende, hermano, lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana? Amado hermano, cada uno de nosotros debe examinarse y ver cómo estoy. Yo me he examinado y yo me he dicho, Señor, ¿cuántas veces abusé de tu gracia? Y usted dice, ¿cómo? Sí, hermano. No hay nadie justo. Todos somos pecadores. Pero sí hay algo. Soy justificado por la sangre de Cristo. Él me justifica. Él me limpia. Por eso vivo para Él. Y de la misma manera usted y yo vivimos para Él, amado hermano. Cuando el creyente no le da la espalda por completo al pecado, no puede estar bajo la gracia. ¿Cómo que no estoy bajo la gracia? Sí. Cuando el creyente no le da la espalda al pecado por completo, no puede estar bajo la gracia. Leamos Efesios capítulo 2. El verso 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, por gracia somos salvos, hermano. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gracia de Dios se manifiesta cuando andamos en su voluntad, cuando somos hijos obedientes, no en la desobediencia. Si nosotros nos apartamos de la gracia, hermano, quiere decir que estamos en desobediencia. Y la palabra del Señor dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y muchas veces somos dominados por todo esto. Y vamos de acá para allá. Y no entendemos lo que el Señor nos quiere decir muchas veces. Amado hermano, si yo sigo leyendo Efesios capítulo 4, allí más adelante, Pablo le sigue hablando a la iglesia de los Efesios. Capítulo 4, verso 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo le dice a la iglesia. O sea que la iglesia estaba pasando un grave problema, una situación que se estaban apartando de la misericordia de Dios, que le estaban dando la espalda a Dios. Dice: que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón.
Pero Pablo le dice a la iglesia, el Señor nos dice a nosotros, ellos andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen el corazón endurecido, nosotros no. Porque nosotros hemos tenido la luz de Cristo. Él nos alumbró, dice la palabra, nuestros ojos nos alumbró, nos dio la luz para que podamos ver la verdad. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Nosotros predicamos que hay que pecar? No. ¿Predicamos que hay que hacer lo malo? No. Nosotros predicamos vivir la santidad. Es más, Dios nos demanda a nosotros mismos, los predicadores, de tratar de vivir lo que predicamos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y ahí dice el verso 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Vemos que la iglesia estaba dándole lugar al diablo. Vemos que los hermanos empezaban a airarse y pecaban. Se apartaban de la gracia de Dios. Por eso Pablo corrige. Dios usa a Pablo para corregir a la iglesia y decirle, no, ustedes no tienen que andar de esta manera. No importa que estén ahí. No importa que estén ahí. La Biblia dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos, hermano. Y ahí sigue dando un montón de ejemplos de cómo debe conducirse la iglesia. Pero ahora, si yo sigo leyendo Efesios capítulo 4, verso 31, dice algo muy importante. Efesios 4, verso 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, todo lo que es malo. Pero ahora la palabra es quítese. Y muchas veces nosotros, cuando queremos salirnos de Cristo, le echamos la culpa al pastor, a la pastora, a los ancianos, al diácono, no porque no me ayudan, no porque no están, no porque no se preocupan, no porque no vienen, no porque yo quiero que vengan ellos. Hermano, te estás abusando de la gracia. Si alguien va, suficiente. Si alguien te alienta, suficiente, amado hermano. Y muchas veces queremos que ellos nos quiten el pecado. Que las personas que nos instruyen nos saquen el pecado. No, la Biblia dice que tú y yo tenemos que quitarlo. Quítese de vosotros. Quítese de vosotros toda amargura. Porque son pecados que nos tienen atados. Enojo que viene a través de la descendencia. Ira que viene a través de todo lo que hicieron nuestros padres. Malicia y toda maledicencia y toda malicia. Amado hermano, cuando uno sigue leyendo el versículo 1 del capítulo 2, dice, y Él os dio vida. La palabra vida habla de la vida eterna en Cristo Jesús. Tú y yo no nos merecemos eso. No nos merecíamos eso, hermano. No nos merecíamos tener la vida eterna porque somos malos. Cristo nos redimió por su sangre, por su gracia, por misericordia. Por eso nosotros tenemos que cuidar, hermano, lo que Cristo nos dio. Tenemos que valorar lo que Él hizo en la cruz del Calvario, amado hermano. El versículo 2 dice, el versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. En otro tiempo adorábamos, no ahora. En otro tiempo estábamos en la potestad de Satanás.
Ahora ya no. La Biblia lo dice claro, hermano. En otro tiempo nos conducíamos en desobediencia. En otro tiempo hacíamos los malos. En otro tiempo nos airábamos y pecábamos. En otro tiempo seguíamos en pos de la idolatría. En otro tiempo, no ahora. Ahora estamos en Cristo. Ahora estamos preparados para la vida eterna. Ahora tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Ahora tenemos que buscar la unidad. Ahora tenemos que serle fiel a Él. Tenemos que buscarlo a Él y adorarlo a Él. Y no perder el tiempo en los placeres del mundo. Amado hermano, hay creyentes que quieren y se esfuerzan para estar en Cristo. Se esfuerzan. Y es la verdad, todos nos esforzamos. Porque si no, no vendríamos a la iglesia. Pero se esfuerzan sin dejar de seguir la corriente de este mundo. Y eso es en vano, hermano. Es como nadar en contra de la corriente, hermano. La corriente de este mundo, sin dejar la vida vieja, sin despojarse del viejo hombre, sin dejar todo lo pasado. Amado hermano, sin dejar los vicios. ¿Queremos buscar a Dios? Sí. ¿Queremos agradar a Dios? Sí. ¿Queremos estar en Cristo? Sí, por supuesto que sí. Pero no queremos dejar la corriente de este mundo. Queremos seguir la corriente de este mundo. Y estamos siguiendo la corriente de este mundo. Y usted me dice, ¿cómo? Hermano, muchas veces abusamos de todo esto. Muchas veces no prestamos atención. ¿Y qué tiene fumar un cigarrillo? ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene tomarse 10 cervezas? No abusé de la gracia. Toma media. ¿Por qué tenés que abusar de la gracia? Si la Biblia dice que no debemos emborracharnos, sino que debemos llenarnos de la presencia de Dios. Y muchas veces es abusarnos de la gracia eso. ¿Y qué tiene si yo me controlo? Pero tú te controlas, pero el otro no. Y en estos días a mí me pasó algo, por esto ese versículo a mí me habla a mí. Yo me tomé una sidra con una persona que estaba al lado mío que no tenía contención. Y eso es pecado, hermano. Yo no puedo hacer eso porque le estoy siendo piedra de tropiezo. Y dije, Señor, ¿cómo le erré? Perdóname. Perdóname porque me estoy abusando de todo esto. Si tú me diste tu gracia y yo tengo esa continencia y me puedo sostener y digo hasta acá y nada más, pero el otro no. Y muchas veces nos ayudamos y decimos, nos olvidamos de todo esto y decimos, no hay problema, yo sigo. No, hermano, tenemos que cuidar lo que Dios nos dio. Tenemos que ser ejemplo, tenemos que tratar de vivir la fidelidad en Cristo. Si nosotros vemos que algo está mal, tenemos que acudir inmediatamente. Está mal, no puede seguir así. Muchas veces el alcohol, hermano, el alcohol hace daño a la familia, daña a la familia. Yo se lo puedo decir con mucha claridad porque lo he visto. Y muchas veces decimos y queremos estar en Cristo cuando todavía eso está en nuestras vidas. Queremos seguir la corriente de este mundo. Y hay un montón de cosas, no solamente el alcohol. Usted identifique tal vez en esta mañana lo que Dios nos está hablando, que todavía está presente y eso nos lleva a seguir la corriente de este mundo. No es solamente el alcohol. Hay un montón de cosas que nos aparta de la gracia de Dios. Hermano, la gracia de Dios se manifiesta cuando hay obediencia. Dios es justo, hermano. Dios es justo, hermano. Y yo puedo dar testimonio de lo que es la gracia, por lo que Dios hizo con mi vida. Ahora, ay de mí si me enaltezco. Ay de mí si me enorgullezco. Ay de mí si le doy la espalda a mi Dios. No sabría en dónde estaría en este momento. Pero por gracia Él me rescató, porque vivo para Él. Amado hermano, y quiero que cada uno de nosotros podamos vivir lo que la palabra de Dios dice. Yo sé, y se lo digo con mucha claridad, que cuando yo baje de este lugar, o cuando todos los predicadores bajen de este lugar, ahora les toca la verdad.
Porque podemos predicar, todos podemos predicar. Estoy acá por gracia, porque Dios me lo permitió, porque Dios tocó los corazones de mis pastores y de los ministerios para que me den la oportunidad. Y por gracia le agradezco. Pero yo sé que cuando baje de este lugar a mí me toca vivirlo ahora. Entonces cada uno de nosotros se expone a la palabra. Se expone a lo que la palabra dice y tiene que tratar de vivirla. La iglesia de los Efesios estaba en un grave problema, pero Pablo, a través del Espíritu Santo, estaba corrigiendo, como dice en otra escritura, lo ineficiente. Tratando de corregir lo que es pecado y lo que es santidad, lo que es vivir en Cristo y lo que es vivir apartado de Cristo. Y muchos creían en su momento que la gracia se manifestaba sobre ellos con la vida que llevaba. Y no es así. Pablo le da por entender, no, si están en desobediencia, no van a recibir nada de la gracia. Porque la gracia, lo primero, es la vida eterna. Y lo que tú estás perdiendo, lo que yo estoy perdiendo, cuando le doy la espalda al Señor, es la entrada al reino de los cielos. Amado hermano, que el Señor nos ayude a entender la palabra del Señor. Dice verso 2, la parte B, Efesios capítulo 2, la parte B. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese príncipe, amado hermano, es Satanás, que controla y anda en los aires, haciendo desastre en la gente. Y muchas veces trata de atacarnos y nos ataca. Y ese es nuestro principal enemigo. Pablo le explica a la iglesia y le dice, este es el principal enemigo que tenemos. El que opera en la potestad de los aires. Por eso tenemos que guardarnos, por eso tenemos que proteger nuestra vida, por eso tenemos que cubrirnos. Por eso le habla en el capítulo 1 y le dice, por su sangre nos redimió, nos limpió. Esa sangre es la que nos cubre de esta potestad que opera en los aires. Pero debemos ser obedientes, hermano. Todo creyente que no obedece y no pone en práctica la palabra de Dios es hijo de desobediencia, dominado por este príncipe, Satanás. Hay personas o creyentes que nunca nació de nuevo, siempre están siguiendo la corriente de este mundo, un pie adentro y el otro afuera. Y estamos de la misma manera. Un día acá, un día allá, y un día acá, y un día allá. Y estamos de la misma manera. Pasan 2, 3 años y decimos, no sé, no es esta iglesia la que yo tengo que estar. Y a otra, 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 y a otra. Mi abuela decía un dicho, saca un árbol que recién está creciendo, plantalo en un lugar, a ver si puede crecer de vuelta. Corre riego, hermano, corre riego que se seque. Usted un árbol que recién está floreciendo, lo saca de su lugar y dice, no pertenece acá, pertenece a otro lugar. Y lo saca y lo pone en otro lugar. ¿Por qué? Porque otras personas vienen y te dicen, ese árbol está mal ahí. Y ahí vienen aquellas personas que nos dicen, no, vos no pertenecés acá, vos pertenecés allá. No perteneces a esta iglesia, perteneces allá. Y te sacan de tu lugar. Y perdemos nuestro lugar. Y dice, mi abuela siempre contaba, si tú sacas ese árbol, se puede secar. Por eso hay hermanos, hay creyentes muchas veces que nunca dan fruto. ¿Por qué? Porque no se afirman en la palabra de Dios, porque no están en Cristo, son inconstantes de acá para allá y siempre ocupan un banco y nada más. Y Dios no te llamó para ocupar un banco, hermano. Dios no te llamó para ocupar un banco. Dios te llamó para adorarlo, para glorificarlo, para predicar el evangelio y para ir en contra de la potestad del aire. La gloria sea para Él. Yo siento su presencia. Que Dios me ayude, hermano. Me estoy conteniendo. Alabado sea tu nombre, Padre. La gloria y la honra sea al Señor. Hay diferencia entre el creyente. ¿Usted sabe que hay diferencia entre los creyentes? Y yo meditaba en esto. ¿Cómo, Señor? Me habló tanto este versículo, hermano, a mi vida. Que Dios me ayude a vivir lo que la palabra del Señor dice.
Hay creyentes estilo fariseo. ¡Wow! Estilo fariseo. Si yo le digo a un hermano, ¿qué hace fariseo? Se me enoja. No le vaya a decir eso, ¿eh? Si le decís hijo obediente, ahí está, le va a gustar. Pero si le decís fariseo, se enojan. No, ¿cómo me va a decir fariseo? Claro, porque sabe lo que Jesucristo le dijo a los fariseos. ¿Se entiende o no? Usted conoce la historia, creo. Entonces hay creyentes que viven una vida estilo fariseo y quieren vivir bajo la gracia y demandan la gracia. Es más, oran y claman y están allí y piden la gracia. En el nombre poderoso de Jesús, usted tiene que vivir la gracia. Vivir la gracia es vivir lo sobrenatural. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Usted se da cuenta que el enemigo quiere distraer? Hay creyentes estilo fariseo, hermano. Usted me dice, ¿cómo? Leamos 2 Corintios capítulo 4, verso 4. 2 Corintios capítulo 4. Verso 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Usted sabe que los fariseos eran incrédulos. No creían en lo que Jesucristo hacía. No creían para nada. Iban en contra de la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que el que no recoge conmigo, desparrama. Este creyente está cegado. No percibe lo sobrenatural ni lo entiende. Él sigue su vida de evangelio light. Un evangelio light. ¿Y qué tiene? ¿Vio ese dicho que dice? ¿Y qué tiene? ¿Soy libre? No, para un poco. Te vas a chocar contra la pared y va a ser tarde. Cuando el pastor decía eso, yo decía, Señor, guárdame. Hermano, tenemos que cuidar lo que Dios nos dio. ¿Cómo vamos a llegar a lo que Dios prometió con esta iglesia? Dios nos va a pedir cuenta, hermano. Usted y yo, no los pastores. Usted y yo. Todos vamos a dar cuenta. Si vivimos, practicamos lo que la palabra dice. Y vemos aquí, hermano, de esta manera. Este está cegado, no percibe lo sobrenatural, ni lo entiende. Él sigue su vida, un evangelio light. No le importa nada. No le importa. Él va y viene. Y ese es el creyente fariseo, hipócrita. Por fuera demuestra otra cosa. Por fuera es lúcido, hermoso parecer. Y dice, yo soy autoridad, ¿eh? Y la potestad de los ven. ¿Qué autoridad eres tú? Yo te conozco. Yo te conozco. El otro día, hace un tiempo atrás, no es para enaltecerme, que Dios me libre de todo esto. Es para enaltecer el nombre del Señor. Fui a Buenos Aires y tenía que predicar el sábado. Entonces me preparé el viernes para preparar el mensaje el sábado en anexo. Y me fui a una iglesia que hay ahí del pastor que mi suegro le regaló el terreno. La iglesia estaba vacía. Bueno, y me puse a preparar la palabra. ¿Y usted sabe que sentí la presencia de algo extraño? Que me estaban vigilando por una ventana. Y ahí entendí y comprendí lo que es lo sobrenatural. Que en el mismo momento mi esposa me llama y me está diciendo, ¿estás teniendo lucha con los demonios? Pregúntele si no le miento. En el mismo momento el Espíritu Santo la ministra a ella
para que ella empiece a interceder. Porque yo estaba allí teniendo una lucha. Y muchas veces nosotros aparentamos ser hijos de Dios, pero somos hijos de desobediencia. Porque no vivimos un evangelio como la palabra de Dios nos manda. Vivimos un evangelio light de fariseos. Y la Biblia dice, hipócrita, lava el vaso por dentro para que pueda resplandecer por fuera. Ciego guía de ciego, y un ciego si guía a otro ciego, caen en el mismo pozo. ¿A dónde vas a ir? No vas a llegar a ningún lado. Pero también está el creyente convertido. Si me puede poner el hermano Efesios capítulo 1, verso 17. Está el creyente convertido. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, el cual la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ese es el creyente convertido, que vive la palabra de Dios. Los ojos de su entendimiento están abiertos, tiene sabiduría, vive la palabra, vive un evangelio conforme la Biblia lo demanda. Se maneja de acuerdo a la voluntad de Dios y trata de vivirlo. Este vive bajo la gracia y experimenta el poder y la gracia. La valora, la cuida, dando ejemplo con su vida y su fruto, dejando el camino para que otros crean en el poder y la gracia de Jesucristo. Este es el creyente convertido. Tiene los ojos abiertos, tiene iluminación. ¿Y qué decía? 2 Corintios, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incréditos, de los hipócritas, de los que le dan la espalda al Señor. Pero a nosotros, los que hemos creído, los que hemos confesado, los que estamos en Cristo, Dios nos abrió el entendimiento para que la luz de Cristo resplandezca en nuestra vida y que las tinieblas empiecen a salir. Amado hermano, por lo general el creyente estilo fariseo le es piedra de tropiezo para el creyente convertido. Por esta razón, Pablo le escribe a la iglesia de los Efesios en el capítulo 10. El creyente, estilo fariseo, estilo vida light, evangelio light, muchas veces piedra de tropiezo para que el que está iluminado. Por eso Pablo le habla allí en el libro de los Efesios capítulo 10, que nuestra lucha no es contra el hermano. Nuestra lucha no es contra el creyente. Nuestra lucha es con lo que está dentro de él. No es contra sangre ni carne. Es contra potestades, huestes espirituales de maldad que operan ¿dónde? En las regiones celestes. La Biblia empieza a hablar de lo mismo. Pablo sigue hablando de lo mismo. Hay una potestad que está obrando en los aires, que toma a los hijos de desobediencia para ponerle freno a la rueda de aquello que se conduce bien. Por eso cada uno de nosotros tenemos que santificarnos cada día más, amado hermano. Si uno lee el libro de los Efesios capítulo 6, verso 10, allí entiende y comprende cómo se mueve todo el mundo espiritual. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahí está hablando, ¿ves? Nuestro hermano, no es el creyente. Por él tenés que orar, por él tenés que clamar, por él tenés que interceder, por él tenés que hacerle el bien y de esa manera amontonarás agua sobre su cabeza muchas veces. Pero hay muchas veces que tenemos que dejarlo en ese lugarcito para que él aprenda lo que es vivir el evangelio, para que él aprenda lo que es la gracia de Dios, para que él aprenda y reconozca que por gracia somos salvos, que él no puede hacer de su vida lo que él quiere, porque somos para él y de él. En vez de